Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al último webinar del ciclo de Beticino Conectado. Me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando a todos ustedes como moderadora de este webinar para finalizar, como les decía, este ciclo que inició el pasado 27 de mayo, donde estuvimos hablando en línea general de lo que significaba el ecosistema de Beticino Conectado con las series domiciliarias. Luego pasamos un poco a conocer todo lo que era la citofonía conectada. La semana pasada estuvimos con nuestra colega Catalina, donde hablamos de todo lo que era la seguridad de Netatmo. Y bueno, ya el día de hoy cerramos con todo lo que es la instalación y la configuración de todas estas soluciones de Beticino Conectado. Así que muy buenos días a todos, gracias por sus saludos, gracias por acompañarnos en el cierre de esta actividad y bueno, esperamos que nos sigan acompañando. Terminamos este ciclo, pero siempre estamos iniciando ciclos nuevos, así que los invito a visitar nuestra página web, que puedan ver cuáles son los temas que se vienen a continuación y espero que nos puedan ir acompañando en el resto del año con estas actividades. Así que saludos para todos, a los que nos saludan también desde otras regiones, acá desde Santiago, un cálido saludo y bueno, esperamos que esta sea una excelente instancia y que podamos repasar todo lo que es el tema de Beticino Conectado y ver todas las novedades y lo fácil que es la instalación. Ya aquí lo importante es mostrarle en este webinar lo fácil que es instalar y configurar este tipo de soluciones que forman parte de lo que es el ecosistema de Beticino Conectado para transformar una instalación eléctrica tradicional en un hogar inteligente. Así que muy buenos días. Bueno, antes de comenzar, antes de presentarles al relator del día de hoy, quiero recordarles brevemente una herramienta importante de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y es el chat. Ya muchos de ustedes nos están saludando, nos están comentando desde dónde desde dónde están conectados, pero también quiero recordarles que si a lo largo de la presentación van surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, ustedes lo pueden hacer a través del mismo chat. Lo que hemos hecho ahora es activar el modo preguntas y respuestas y bueno, con esto ustedes pueden hacer su consulta, hacen clic en el símbolo de interrogación y esto lo que puede hacer es diferenciar las preguntas de los saludos, de los comentarios y así no vayamos a dejar ninguna pregunta sin responder. Trataremos de responder todas y cada una de ellas y que no se nos pierdan en el chat. Así que los invito a utilizar este modo preguntas y respuestas. Y lo segundo que quería comentarles es que en unos minutitos más les vamos a compartir la presentación por si desean descargarla a través de un link tanto en pantalla como en el chat. Así que en unos minutitos más les estaré entregando esta información. ¿Vale? Así que eso quería recordarles. Les recuerdo también que siendo este el último webinar del ciclo, vamos a revisar nosotros quienes asistieron a todos los webinars de este ciclo o a lo mínimo 3 de estos 4 para que puedan obtener su diploma de participación final por el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros acerca de este tema. Así que este diploma final se envía en un lapso de una semana luego de finalizado, así que a través de sus correos electrónicos, en caso de que cumplan con estos requisitos, van a recibir su diploma final también. ¿Vale? Eso, yo habiéndoles entregado esta información, repasado estas instrucciones, vamos entonces a dar inicio con el webinar del día de hoy y bueno, para esto quiero presentarles a Salvador Burton. Salvador Burton Mora es Product Manager de acá de Legrand, también trabaja como encargado responsable del área de capacitación y bueno, el día de hoy nos va a estar ayudando para cerrar y para mostrarles todo lo que hemos preparado para este tema el día de hoy. Así que, Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hola Alba, hola a todos, muy buenos días. No sé si ya me logran escuchar bien. ¿Me confirman ahí si todos me escuchan bien? Como bien decía Alba, hoy día nos hemos puesto un poco el desafío de demostrarles, ¿cierto? Lo fácil finalmente que es la configuración y la instalación de Beticino Conectado. Es el último webinar de un ciclo, ¿cierto? Que ya comenzó hace 3 semanas atrás, donde como bien dijo Alba, hicieron un proceso, ¿cierto? Y fueron pasando paso a paso en los diferentes puntos o tópicos de Beticino Conectado.
¿ya? Comenzando justamente, ¿cierto? Por las mismas series. O sea, en la actualidad ya tenemos 3 series, ¿cierto? De Betty Chino Conectado, partiendo, la primera fue Living Now, ¿cierto? Entregando esta solución de domotización también para el hogar en las líneas más altas de las series de Betty Chino. Luego continuamos con Living Light, ¿cierto? En un segmento que está también muy posicionado en Chile hace mucho tiempo, ¿cierto? La línea Living Light se comercializa en Chile hace mucho tiempo, ¿ya? Y recientemente, el año pasado, se lanzó también Betty Chino Conectado, ¿cierto? Para la línea Matic. Bien, la línea Matic, como bien muchos saben, es una de las líneas más utilizadas en Chile, lleva años, ¿cierto?, en el mercado, es por lejos una de las líneas, ¿cierto?, que está presente tanto en el mundo residencial como en el mundo terciario, que ahora tenga la posibilidad, además de ser conectada, ¿cierto?, que nos permita tener funciones inteligentes dentro de nuestro hogar, nos abre, ¿cierto?, un tremendo abanico de posibilidades. Bien, entonces, el día de hoy, la idea es que podamos aterrizar todo lo que vimos desde un punto, desde una perspectiva un poco más teórica a la parte un poco más práctica, ¿cierto? Que podamos evidenciar de manera bien sencilla que la instalación de este tipo de funciones inteligentes es bastante sencilla, ¿bien? Y que la configuración, que muchas veces es lo que asusta al momento de atreverse a instalar o tener este tipo de soluciones en casa, ¿cierto? O a ofrecerlas incluso dentro de algunos proyectos, ¿cierto? Que nos puedan salir, que es la parte de la configuración, en realidad es sencilla, es guiada paso a paso, ¿cierto? Y que finalmente la aplicación está desarrollada para que sea de forma intuitiva, ¿cierto? La guía para poder llegar a cada una de las configuraciones necesarias para tener un hogar inteligente. Bien, dentro de los webinars que también se revisaron estuvo seguridad, ¿cierto? De la seguridad de Netatmo, que también aporta varias funciones dentro de este ecosistema. Bien, les voy a mostrar entonces para que hagamos un resumen bien rapidito. Tengo yo acá eh, mi mouse ahora un poco perdido, ahí está. Vamos a avanzar de slide, ese es el tópico, ¿cierto? Los tópicos que vamos a tocar hoy día. Vamos a partir con una breve introducción, vamos a ver la instalación de las series conectadas, las soluciones, ¿cierto? BTDIN with Netatmo, es bueno que recalquemos también, porque las soluciones que tiene BTDIN with Netatmo nos da la posibilidad de instalarlas para otras aplicaciones distintas o en otros incluso entornos diferentes. Vamos a revisar también la aplicación Home Plus Control y luego vamos a cerrar con algunas conclusiones. Bien, vamos entonces a comenzar con la introducción. Ya habíamos dicho y se ha presentado en los webinars anteriores. Betty Chino Conectado es un ecosistema que ya tiene, como dijimos al inicio, 3 líneas, ¿cierto? De las series Betty Chino contemplan Betty Chino Conectado, Living Now, Living Light y ahora Matic, que es justamente con la que vamos a hacer la demostración del día de hoy. Contamos también, ¿cierto?, con, como parte del ecosistema de Chino Conectado, los termostatos conectados, que nos van a permitir, obviamente, dentro del entorno del hogar, tomar y tener la temperatura del ambiente e incluso también generar alguna especie de interacción o control con los sistemas de climatización. Bien, hasta el momento, sistemas de climatización a través de válvulas, en un futuro no muy lejano, incluso el control también de los split de aire acondicionado, que es una solución, ¿cierto?, que cada vez se masifica también más en nuestro país. Por otro lado, un tercer eje que tiene el ecosistema de Betty Chino Conectado es justamente la citofonía conectada. Ya en ese sentido se ha avanzado muchísimo desde lo que ya conocíamos como la citofonía tradicional, cableada de 2 o de 4 hilos, ¿cierto?, a la posibilidad de tener una citofonía conectada que nos dé la posibilidad de responder a la persona que está en la puerta de nuestras casas desde cualquier parte del mundo. Ya no importa que estemos en China o en el país en el que nos encontremos, ¿cierto?, vamos a poder responder al llamado de nuestro timbre, ¿cierto?, en nuestra casa y poder incluso darle indicaciones si queremos que nos deje alguno de los paquetes, ¿cierto?, que trajo o si queremos simplemente decirle que vuelva en otra oportunidad. Bien. Y como cuarto pilar tenemos, decíamos también ya y hablábamos de la seguridad Netatmo. Es parte complementaria y fundamental también de lo que tiene el ecosistema de Betty Chino Conectado. Con la seguridad de Netatmo, ¿cierto?, que lo presentó mi colega Catalina la semana pasada, vamos a poder tener la posibilidad de saber y evidenciar a través de imágenes y de video qué es lo que está pasando en nuestro hogar cuando nosotros no nos encontramos ahí. Incluso tener alertas, ¿cierto?, de si es que alguien abre una puerta, una ventana, ¿cierto?, podamos enterarnos de esas situaciones a través, ¿cierto?, de sensores que dispone también la línea de
Netatmo Security. Bien, todo eso sincronizado también con las cámaras que cuentan con inteligencia artificial, que por tanto nos van a permitir reconocer rostros, tomar, ¿cierto? Y enviar notificaciones para que nosotros decidamos, ¿cierto? Si es que es necesario activar una alarma dentro de nuestra casa o incluso dejar a las mismas cámaras que tomen la decisión, ¿cierto? A través de la información que reciben de los sensores o de la inteligencia artificial de las imágenes, si es que es necesario activar esta alarma o sirena de forma automática para disuadir finalmente que roben o entren a robar a nuestra casa. Bien, entonces son muchos los productos que conforman este ecosistema de Betichino conectado. El enfoque de hoy día va a ser justamente la instalación de las series domiciliarias principalmente, ¿ya? Y quiero contarles también, voy a avanzar a la siguiente slide, que Vetichino Conectado viene a cubrir también una realidad. En la actualidad ya todo es smart. En nuestras casas la gran mayoría interactúa ya sea con alguna Alexa, ¿cierto? Con alguna unidad de Google, o los que son fan de la línea de Apple también, ¿cierto? Con Siri, me parece que es el asistente de voz de Apple. La verdad que nuestra vida ya es smart y las instalaciones eléctricas no pueden ser distintas. Ya, de hecho, el que finalmente no avance, ¿cierto? Hacia instalaciones eléctricas inteligentes probablemente quede fuera de este juego. Lo importante, y que es importante destacar también, ¿cierto?, de Betichino Conectado, es que la instalación no cambia. Ya no necesitamos hacer grandes cambios en nuestra instalación eléctrica para poder pasarnos desde nuestra instalación tradicional, ¿cierto?, a una instalación del tipo Smart. Bien, nos da la posibilidad, ¿cierto?, incluso de abordar estos desafíos ofreciendo nuestros servicios, todos los que están conectados y que son o ya eléctricos, ¿cierto?, de profesión o están estudiando para hacerlo, nos da la posibilidad también de añadir más valor a los servicios de instalación que nosotros podamos ofrecer, ¿cierto? Al proponer soluciones ahora inteligentes para la instalación de las casas. Bien. Vamos a ver en el transcurso del webinar de hoy que además a través de la aplicación vamos a tener múltiples posibilidades de personalización de este sistema. Vamos a poder crear escenarios, ¿cierto? Escenarios para poder ver una película, escenarios para cuando yo salga o entre de mi casa, ¿cierto? Nos va a permitir realizar todo este tipo, ¿cierto? De escenarios que facilitan, obviamente, el trabajo en casa. Bien. Cuando me preocupo de mi hogar, ¿cierto? Cuando me preocupo de ir mejorando, de mantener mi sistema eléctrico actualizado y todo eso, ¿cierto? Lo que yo gano a la larga es mayor plusvalía para mi propiedad. Bien, esa mayor plusvalía me va a dar entonces la posibilidad en un futuro, si me cambio de casa, de cierta forma de poder comercializarla, ¿cierto? Con un mejor precio, ¿cierto? Incluso, obviamente, no verlo, si lo queremos ver desde la perspectiva de la inversión al gasto, no verlo como un gasto, sino que verlo como una inversión. Bien, además, Betichino Conectado está diseñado para que pueda trabajar con las diferentes plataformas que ya existen de asistentes de voz. Vamos a poder utilizarlo integrado con Alexa, con el asistente de Google o incluso con Siri sin ningún inconveniente. Por tanto, eso nos va a dar la posibilidad, ¿cierto?, de hablarle a través del asistente de voz, indicarle que queremos activar un enchufe, encender algún switch, ¿cierto?, algún interruptor, y además tener la posibilidad de tener la gestión y el ahorro de la energía. Vamos a ver también dentro de la presentación que preparé para ustedes el día de hoy, algunas pantallazos, algunos extractos, incluso lo vamos a ver directamente desde la aplicación, el cómo podemos nosotros monitorear la energía que nuestra casa, ¿cierto?, está consumiendo. Bien, entonces son varias las oportunidades que nos entrega Betichino Conectado. Sé que se repasaron muy bien en los webinars anteriores. La idea del día de hoy entonces es aterrizarlo y ver ya el producto en concreto y cómo este opera, cómo se configura en general. Bien, entonces vamos a comenzar por lo más importante de la instalación de un sistema conectado de Betichino, que es finalmente su gateway. Bien, tengo acá en mis manos, y le voy a pedir a Ignacio, que también nos está ayudando aquí desde cámara, que pueda mostrarnos, ¿cierto?, el gateway y el mando, ¿cierto?, el mando master, ¿cierto?, que trae el gateway para poder interactuar. Es fundamental, ¿cierto?, el gateway porque ya lo hemos presentado de distintas formas. El gateway es el cerebro de la instalación, o si lo queremos ver también, es nuestro traductor. Es el que nos va a permitir, ¿cierto?, hacer convivir dos mundos. El mundo de Zigbee, ¿cierto?, que es el protocolo de comunicación en el que se están comunicando todos los dispositivos de Betichino Conectado, ¿cierto? Y Wi-Fi, que es el mundo, ¿cierto?, que tenemos generalmente ya creado en nuestro hogar, donde está conectado nuestro computador, nuestro teléfono, probablemente alguna aspiradora robot o elementos como el Alexa, ¿cierto?, Google Assistant, ¿cierto? Todo ese tipo de elementos se comunica a través de Wi-Fi y todos los elementos de Betichino Conectado lo hacen en Zigbee. Por eso este elemento es fundamental, ¿cierto?, para provocar esta comunicación. Bien.
Como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, el gateway en el caso de la línea Matic y así también en la línea de Living Light y en Living Now es un elemento, ¿cierto? Que es de tamaño de 2 módulos. Yo lo voy a tener que instalar, ¿cierto? Dentro de nuestras cajas, ¿cierto? De derivación. Como podemos ver en la parte posterior, solamente, Ignacio, si me ayuda con un zoom, y si no, también lo podemos ver de apoyo en la presentación, vamos a tener solamente 2 conectores, ¿cierto? Por tanto, vamos a alimentar nuestro gateway solamente con fase y neutro. Entonces, tenemos 2 maletitas acá, estoy complicando a Ignacio ahí con la cámara, pero tenemos 2 maletas acá, ¿cierto? Una con el cableado disponible, ¿cierto? Donde podemos ver que el espacio para el gateway solamente requiere de la conexión de la fase y el neutro, ¿ya? No necesitamos conectar tierra, este es el dispositivo entonces que nos va a permitir establecer la comunicación, ¿bien? Ahora, para poder abrir una red de Zigbee y que ésta reconozca los distintos elementos, necesitamos el respectivo mando master, ¿bien? Este gateway de Matic conectado viene obviamente con su mando master, lo mismo pasa en la serie de Living Light y Living Now, ¿ya? Y va a ser el que nos va a permitir abrir finalmente la comunicación de Zigbee que reconozca el resto de los módulos. Bien, en este caso, este mando es un mando del tipo inalámbrico. Como pueden ver, a simple vista no tiene ningún borne de conexión. Este mando, al ser inalámbrico, funciona con una pequeña batería. Ya vamos a incluso remover este cubremódulo de acá, ¿cierto? Y vamos a sacar desde su caja el mando master. Si se fijan, este mando master viene con una caja, con un protector, que es una caja magnética. De hecho, si yo lo introduzco acá, van a ver que hace un pequeño clic, ¿cierto? Porque es magnético. Y es este, ¿cierto? El módulo que va a tener, ¿cierto? Una batería. Yo acá en este pequeño espacio voy a poder retirar esto, ¿cierto? Y revisar su batería. Una batería de reloj típica CR232 creo que es, o 3220, algo así. Lo podemos corroborar ahí con más precisión después. Pero lo importante es que esta batería, al estar, ¿cierto? Funcionando con un protocolo que es Zigbee, ¿bien? Y que tiene un muy bajo consumo, es una batería que nos va a durar entre 5 a 8 años. Bien, no es un elemento que nosotros vamos a tener que estar preocupados constantemente de cambiarlo o de reemplazarlo. Bien, ¿qué otro punto es importante comprender, cierto, del gateway? El gateway, ya dijimos, es el que va a establecer este enlace de comunicación entre el Zigbee y el Wi-Fi, y él va a ser el que va a reconocer los múltiples dispositivos de Betichino conectado que nosotros tengamos dentro de nuestra instalación. ¿Cuántos dispositivos va a reconocer? Va a reconocer hasta 100 dispositivos. Entonces reforzamos eso, vamos a poder tener un mix entre enchufes, controladores de persiana, interruptores, ¿cierto? Contactores o lo que tengamos, pero hasta una cantidad de 100 unidades. ¿Qué pasa si tenemos más de 100 unidades? Ahí ya vamos a recién necesitar un segundo gateway para reconocer estas 200 unidades más. Bien, es importante, lo vamos a mostrar también acá a través de la aplicación, que yo puedo tener asociado 2 gateways dentro de mi aplicación sin ningún inconveniente. De hecho, en el teléfono que yo les voy a mostrar hay 2 asociados, incluso en distintas ubicaciones, pero pueden convivir sin ningún inconveniente. Bien. Eso es por parte del gateway, entonces, con el comando entrar y salir. Tal vez la última recomendación importante de hacer, no te cambies, no es necesario olvidar, pero la última recomendación importante de hacer es que ojalá el gateway siempre se encuentre lo más próximo también donde tenemos nuestro router. Idealmente se suele dejar instalado el gateway al lado de un enchufe. Como el gateway utiliza 2 módulos y habitualmente nuestras placas, ¿cierto? Y nuestras cajas de derivación en nuestra casa aguantan 3 módulos, lo más recomendable es siempre dejarlo con un enchufe instalado al lado, ya porque podemos conectar incluso el router de nuestra casa a ese enchufe y de esa manera nos vamos a asegurar o garantizar de que estén cerca. Ya esa comunicación es fundamental, ¿cierto? Para que se establezca una buena convivencia entre los dispositivos que funcionan Wi-Fi y nuestros módulos que funcionan en Zigbee. Bien. Vamos entonces a ver ahora el interruptor conectado, ¿cierto? Que funciona de modo on-off. Acá teníamos preparado, ¿cierto? 2, tenemos un interruptor conectado, lo vamos a acercar ahí para que Ignacio también lo pueda mostrar. Ahí vemos, ¿cierto? El interruptor como es por su parte frontal y me voy a dar vuelta acá, ¿cierto? La placa para que lo puedan apreciar como es en la parte posterior. El módulo, la luz no nos está ayudando mucho ahí, pero el módulo, ¿cierto? En su parte posterior tiene exactamente una bornera de 4
accesos, ¿ya? Dentro de esa hornera, vamos a volver ahí a la presentación para que ustedes lo puedan apreciar. Dentro de esa hornera nosotros vamos a encontrar un conector, ¿cierto? Un terminal para la fase, un terminal para el neutro y dos terminales más denominados 1 y 2. Ustedes se preguntarán por qué 1 y 2. Probablemente a algunos ya les empieza a hacer sentido el que tenga un 1 y un 2 cuando pensamos en los circuitos 924. Bien, lo más importante a tener en cuenta acá es que para la instalación de un interruptor conectado es necesario contar con neutro. Ya eso no lo podemos dejar de lado. Recordemos que dentro de estos módulos, por pequeñitos que se vean, en el interior tenemos electrónica para que puedan funcionar, por tanto es necesario que tengamos neutro. Ya, en nuestras cajas, sobre todo en las propiedades que son más antiguas, en las cajas de interruptores suele no haber neutro. ¿Ya? ¿De dónde vamos a traer el neutro entonces? Lo más fácil es traerlo de la misma lámpara. La caja de interruptor, ¿cierto? La vuelta, que se denomina, ¿cierto? Habitualmente a la vía que sale desde el interruptor hacia la lámpara, ¿cierto? Comparte una canalización por la cual nosotros podemos perfectamente traer el neutro que necesitamos para este interruptor. Bien, si conectamos entonces fase neutro y conectamos el terminal 1, perfectamente vamos a poder construir un circuito 912 con este interruptor inteligente. Bien, en este interruptor, ¿cierto? Y lo vamos a mostrar también acá, yo puedo remover el cubremódulo. Bien, este interruptor, ¿cierto? Va a poder funcionar a través de este cubremódulo porque este cubremódulo, ahí si Ignacio logra acercarse bien, tiene en su parte posterior, ¿cierto? Un par de patitas plásticas, ¿cierto? Que son las que permiten hacer la interacción con el módulo inteligente. Bien, entonces nosotros cuando recibamos finalmente este módulo, es muy probable que lo recibamos desarmado, que venga el módulo inteligente y con su cobertor por separado, pero esto simplemente se engancha para poder hacer la conexión. Bien, entonces dijimos, si conectamos fase y conectamos neutro y luego la vuelta la conectamos en el terminal número 1, ya vamos a poder tener con este módulo inteligente, ¿cierto? Un interruptor 912. Bien, pero, como pudieron apreciar, contamos también con un terminal con el número 2. Eso ya nos dice que este interruptor inteligente lo vamos a poder utilizar, ¿cierto?, en un circuito 924, más conocido como circuito de escalera o el típico circuito que también encontramos en los veladores, ¿cierto?, en los dormitorios más grandes, ¿cierto? Por tanto, vamos a poder establecer un circuito 924 con este interruptor conectado. Solamente necesitamos que uno de los puntos sea conectado. Bien, basta con que uno de los interruptores de este 924 sea conectado, el otro puede ser un interruptor 924 tradicional y ya con eso vamos a poder tener un circuito 924 Smart inteligente. Bien, lo mismo en el caso, ¿cierto?, de la gráfica o imagen que ustedes ven en la pantalla. Ahí lo que tenemos, ¿cierto?, es un interruptor conectado, ¿cierto?, que está en modo multipunto que se denomina, ¿cierto? Porque tenemos dos interruptores, ¿cierto? En el extremo, ¿cierto? Más cercano a la lámpara vemos que tenemos el interruptor 924 tradicional y entre medio tenemos un interruptor multipunto. En este caso, imaginémonos que tenemos un pasillo más largo, ¿cierto? En el cual tenemos una desviación a la mitad del pasillo y por tanto necesitamos poder comandar esa luminaria desde tres puntos, desde el acceso al pasillo, al término del pasillo y en la posición intermedia del pasillo. Bien. Lo importante es que esta configuración solo requiere de un interruptor conectado. Tanto el multipunto como el interruptor 924 siguen siendo los mismos. Bien. Estamos entonces ya con nuestro interruptor conectado, ¿cierto? Es importante destacar que este interruptor soporta igual hasta 16 amperes. Es algo bien irrelevante, ¿cierto?, para los consumos que tienen en la actualidad nuestras lámparas en general, ¿cierto? Pero es importante destacarlo. Y además son del modelo AX, por tanto, no importa que lo estemos utilizando con alguna lámpara LED, que es lo más habitual en el día de hoy, porque los impulsos, ¿cierto?, eléctricos mayores los va a resistir sin ningún inconveniente. Bien, vamos a avanzar entonces hacia el siguiente modelo y es nuestro dimmer conectado. Entonces vamos a apreciar, ¿cierto? Déjenme encontrar aquí mi dimmer. Tenemos nuestro dimmer acá, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de el dimmer que les estoy mostrando ahora, y que acá tengo su respectiva tapita, ¿cierto?, tecla. Ignacio me dice que lo ponga un poquito más abajo, ahí lo aprecian mejor, ¿cierto? Tenemos un dimmer, ¿cierto?, de Matic que es un dimmer sin neutro. Ahí lo pueden apreciar mejor. Voy a aprovechar entonces esa imagen también para poder voltearlo y mostrarlo desde la parte inferior, porque van a encontrar entonces en esa parte inferior sus tres terminales. Bien,
Como ya les dije, este es un dimmer que funciona sin neutro, por tanto, dentro de sus terminales vamos a encontrar con que uno de ellos es simplemente la fase, con nosotros vamos a llegar con la fase hasta a este dimmer conectado. En el otro, cierto extremo, vamos a tener la salida hacia la lámpara, ¿cierto? Por eso tiene, no se alcanza a ver ahí en la imagen completamente, pero tiene un pequeño icono, ¿cierto? Como una especie de sinusoide y una flecha. Significa que esa va a ser nuestra salida de tensión ajustada, la que nosotros vamos a conectar directamente hacia la lámpara y nos va a permitir, por tanto, la dimerización. Bien, vamos a volver entonces a la imagen, ¿cierto?, de la presentación para que podamos repasar ahí también el esquema del circuito. Nuevamente repetimos, como se trata de un dimmer que es sin neutro, vamos a poder entonces conectar, ¿cierto? Vamos a poder conectar entonces nuestra fase y la salida o vuelta, que es la que se conoce habitualmente, directamente a la amplieta. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta en este tipo de dimmer? Hablamos de un dimmer que es un dimmer universal, por tanto va a poder funcionar con distintos tipos de ampolleta, distintos tipos de cargas propiamente tal. Ya vamos a poder usar las más comunes el día de hoy, como son las lámparas de ahorro de energía o las ampolletas tipo LED, ¿cierto? Pero en ocasiones podemos encontrarnos, debido a la distinta electrónica con la que cuentan estas lámparas, nos vamos a poder encontrar con de repente flicker, ¿cierto? Algunos parpadeos, ¿cierto?, que se generan cuando estamos en el proceso de dimerización. ¿Qué es importante tener en cuenta en eso? Cuando se provoquen este tipo de parpadeos que suelen ocurrir, sobre todo con lámparas que son electrónicas, ¿cierto? Como son una lámpara LED, por ejemplo, y un sistema de dimerización, es importante la instalación, ¿cierto? Ignacio se está acercando ahí también, de un condensador, ¿cierto?, que va en paralelo hacia la carga. Entonces, este elemento nos va a permitir, no pasa en todos los casos, no pasa solamente, y eso es importante destacarlo, con un dimmer inteligente, pasa incluso con un dimmer tradicional del tipo universal. Hay con algunas cargas determinadas, ¿cierto?, donde se provoca este parpadeo o flicker. Y en esos casos, ¿cierto?, en el que nos encontremos o nos enfrentemos a una situación así, lo que necesitamos hacer es instalar entonces este capacitor en paralelo, ¿cierto?, hacia la carga. Bien. Dentro del dimmer habíamos visto tres terminales, ¿cierto? La fase de llegada, la vuelta regulada, y había un tercer punto que no lo mencionamos. Es importante destacar que ese tercer punto es para recibir un pulso, ya, de un interruptor tipo pulsador. ¿Qué nos va a permitir, cierto, la interconexión de un pulsador también a este dimmer? Hacer una configuración 924 con dimmer. Bien, perfectamente podemos instalar este dimmer inteligente entonces en nuestro dormitorio, por ejemplo, ¿cierto? Dejar este dimmer instalado al costado del velador, por ejemplo, y en la entrada del dormitorio principal, ¿cierto?, colocar un interruptor tipo pulsador conectado a este sistema. Por tanto, vamos a poder encender las lámparas, las luces, ¿cierto?, desde la entrada del velador, y vamos a poder encender o apagar desde la entrada de la habitación, encender y apagar desde el velador, o incluso regular la intensidad de la iluminación a través, ¿cierto?, de la teclera al lado del velador. Bien, entonces funciona tanto como un 912 on-off, además con la posibilidad de dimerizar, o también con la ayuda también de un pulsador, vamos a poder utilizarlo con un 924 dimerizado. Bien, entonces son varias las posibilidades que nos da este dimmer inteligente. Bien, vamos a pasar entonces, ¿cierto?, hacia nuestra siguiente lámina. Vamos a pasar hacia la siguiente lámina. Vamos a dejar un espacio igual, cuando ya finalicemos de revisar las distintas láminas, vamos a dejar un espacio para responder las preguntas, porque en el retorno que tengo, por eso de repente miro hacia el lado, en el retorno que tengo veo que hay varias preguntas también ahí que las vamos a aprovechar de responder. Bien, pasemos rápidamente entonces a ver el enchufe. El enchufe es importante comprenderlo bien, ¿ya? Porque acá hay una conjunción entre un módulo que es Smart y un enchufe que es tradicional. Eso no hay que perderlo de vista, ¿ya? Yo en esta configuración que Ignacio les está mostrando acá en pantalla, ¿cierto?, tenemos instalado un enchufe tipo Chuco universal, ¿cierto? Es un enchufe que podemos conectar tanto la toma Chuco, la toma de 16 amperes y la toma de 10 amperes, ¿ya? Y al costado, ¿cierto?, tal como ustedes también ven ahí en la presentación, tenemos el módulo inteligente.
Bien, este módulo va a ser el que le va a dar inteligencia y control a nuestros enchufes. La configuración que nosotros queramos realizar en los otros dos módulos lo decidimos nosotros. Podemos nosotros configurar, por ejemplo, como lo tenemos acá, un chuck universal, o podríamos poner perfectamente dos tomas, ¿cierto?, del tipo 10 amperes o dos tomas del tipo 10-16 amperes, ¿cierto?, con un módulo de control. La recomendación en este caso, ¿cierto?, si optara por la configuración más tradicional que tenemos en las casas, que son dos módulos de 10 o dos módulos de 10-16, es que los módulos de energía los dejen a los costados y el módulo inteligente lo dejen en la parte de al medio. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque de esa forma, estaba mirando si es que la maleta lo teníamos así, pero no, porque de esta forma, ¿cierto? Nosotros aprovechamos bien el espacio. Recordemos que no siempre los enchufes o los enchufes de los elementos que conectamos ocupan el espacio de un módulo, a veces ocupan más de uno. Cuando instalamos incluso enchufes que son triples, muchas veces el enchufe al medio se pierde cuando conectamos un adaptador, un cargador o algún elemento de estas características. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de esta configuración de enchufes inteligentes, cuando utilicen el sistema o la configuración más estándar, que es con dos tomas 10-16, dejen esas dos tomas a los costados y el módulo inteligente en la parte central. Bien, vamos a revisar entonces qué es lo que tiene ese módulo inteligente. Ignacio ahí me va a ayudar con hacer, ¿cierto?, un zoom. Esperemos que se vea lo mejor posible. Perfecto, ahí lo vemos súper bien. Voy a tratar de moverme poco para que no perdamos el foco. Vemos que el módulo inteligente interruptor tiene una bornera con dos, ¿cierto?, contactos. ¿Qué es lo que necesitamos conectar ahí? Ahí nosotros vamos a llegar con el neutro correspondiente, ¿cierto? Y en el otro terminal vamos a llegar con la fase. La fase va a pasar a través de este módulo inteligente que va a cumplir dos roles, ¿bien? Este módulo nos va a permitir seccionar o abrir, interrumpir el paso, ¿cierto?, de esa fase, y además nos va a permitir medir la energía que está circulando por esa fase, ¿bien? Una vez la energía de la fase pase por el módulo, va a salir del módulo a través de este cable. Por tanto, este cablecito es su nueva fase. Ese es el cable, ¿cierto?, que ustedes van a conectar a la fase de su enchufe, ¿cierto? En este caso es solo uno. En el caso que fueran dos, ustedes tienen que hacer la derivación, ¿cierto?, para ambos enchufes, pero esta se transforma entonces ahora en su nueva fase. ¿Qué quiere decir esto? El módulo inteligente entonces de enchufes ahora nos va a dar la posibilidad de darle órdenes para apagar o desconectar ese enchufe, ¿cierto? Y además conocer cuánto es el consumo de energía que está teniendo ese enchufe ahora. Como ya tenemos fase y neutro conectado, tomamos la muestra de voltaje. Y como además la fase está intervenida, ¿cierto?, a través de un medidor interior dentro del módulo, podemos saber la corriente que está circulando ahora por este módulo. Con eso ya todos saben que ahí con cálculos de ley de Ohm tenemos la potencia y por tanto la energía que está suministrando este enchufe a nuestros dispositivos. Bien, la conexión es súper sencilla, no necesitamos cambiar nada de lo que ya tenemos en nuestro enchufe tradicional, basta con que retiremos, ¿cierto?, la placa del tradicional y utilicemos obviamente la fase neutro y tierra, ¿cierto?, que tenemos para conectar uno nuevo. El módulo inteligente no requiere de tierra, solamente fase y neutro como vimos en la imagen. Bien, vamos entonces con el siguiente módulo, ¿cierto?, que si la memoria no me falla es el controlador de persianas. Efectivamente, tenemos el controlador de persianas. ¿A dónde lo tengo? Por aquí no lo veo. Debe ser este de acá. No. No veo el controlador de persianas por aquí. Parece que quedó por allá. Ignacio fue a buscar un controlador de persianas rápidamente. Pero en la estructura vamos a ver que es bien parecido, ¿cierto?, a lo que nosotros tenemos como un interruptor. Bien, vamos a ver que la estructura es muy parecida a lo que tenemos en un interruptor. Es necesario, ¿cierto?, que al módulo nosotros lleguemos también con el neutro. Bien, recordemos que él va a ser el encargado finalmente, ¿cierto?, de hacer, ahí Ignacio me está pasando, ¿cierto?, también otro controlador de persiana. Bien, entonces vamos a tener las dos alternativas, ¿cierto? Un controlador, como se puede apreciar acá, que es de forma inalámbrica. En este caso, ¿cierto? Ahí un poquito más abajo para que Ignacio lo pueda enfocar, ¿cierto? Es también un controlador, un módulo, ¿cierto? Controlador de persiana que es inalámbrico, por tanto, funciona al igual como vimos hace un rato, ¿cierto? Con el mando de escenario máster, funciona, ¿cierto?, con una batería cuya duración es de 5 a 8 años. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos nuestra toma, ¿cierto?, que es cableada, ¿cierto? Que si se fijan ahí en la imagen es
bastante similar a lo que habíamos visto como un interruptor. Bien, volvamos a la imagen, ¿cierto?, del conexionado, Albita, por favor, para que podamos apreciar ahí que necesitamos entonces llegar nosotros, ¿cierto?, con la fase al módulo y con el neutro respectivamente. Recordemos que acá el neutro siempre va a ser importante porque cada uno de estos módulos, por más chiquitito que veamos que es, tiene en su interior electrónica que lo requiere, ¿cierto?, para poder tener un punto de comparación dentro de su electrónica. Y vamos a tener, ¿cierto?, la conexión del 1 y el 2, al igual como lo teníamos en este caso en el interruptor, pero en este caso van a ser comandos, van a ser órdenes de subir y de bajar, ¿cierto?, la motorización de una persiana eléctrica. Bien, eso es relevante. La potencia, ¿cierto?, con la que se puede controlar es un motor, ¿cierto?, hasta 500 volt-ampere, ¿cierto? No es un motor muy grande, pero recordemos que un sistema de cortina electrónico persiana no requiere tampoco de un motor extremadamente grande. Por tanto, con esa potencia basta y sobra para poder realizarlo. Es una instalación, entonces, bien sencilla, como se puede apreciar ahí, ¿cierto? Hace la motorización de la persiana y lo podemos controlar entonces, ya sea desde un módulo que está en una caja, ¿cierto?, puesta en la pared, o incluso, ¿cierto?, en un módulo de forma inalámbrica, como el que me trajo acá Ignacio, que es de la línea Living Now, ¿cierto?, y que funciona a través de unas baterías. Bien, ahí ya tenemos entonces, revisamos otro elemento más, ¿cierto?, que es el controlador de persiana. Vamos por el siguiente, para que hagamos el repaso de todos los módulos. Vamos a encontrar entonces ahora el micromódulo, ¿ya? El micromódulo muchas veces llama la atención, suena raro, uno dice que es un micromódulo, ¿cierto? Como que dentro de nuestro lenguaje habitual, entender bien que es un micromódulo no es o por nombre por lo menos no nos dice mucho, pero distinto es si yo les comento, les digo que esto es lo más cercano a un relé. Ya un micromódulo funciona como un relé hasta 1.2 amperes, pero va a ser una especie de relé conectado. ¿Cuándo me va a servir o va a ser útil, ¿cierto?, esta conexión de micromódulo? Ya este micromódulo, vamos a volver a la imagen anterior. ¿Cuándo nos va a ser útil, ¿cierto?, este micromódulo? Cuando, por ejemplo, queramos controlar algo que lo tenemos directamente enchufado. Vamos a poner un caso particular. Me pasa incluso en el departamento. La guirnalda que de lucecitas que habitualmente coloca en la terraza, ¿cierto? Suelen ser un juego de luces, ¿cierto? Una guirnalda de luces que viene muchas veces directamente con un enchufe, ¿ya? Y que nos vemos en la obligación de conectarlo en cualquier enchufe que tengamos a la mano y que finalmente, al estar enchufado de forma directa, el único control que podemos ejercer ahí es ir y desconectar ese enchufe, ¿ya? Perfectamente en esa configuración o a esa guirnalda nosotros podríamos colocarle un micromódulo entre medio, ¿cierto? Hacer que la alimentación llegue a este micromódulo, que quede enchufado de forma permanente, pero que la desconexión y la conexión de esa guirnalda de luces sea de forma remota, ¿cierto? O de forma inteligente a través de uno de estos dispositivos. Así hay muchas otras aplicaciones más que podemos desarrollar. Incluso ahí en la imagen en pantalla pueden ver cómo a través de un micromódulo podemos conectar incluso y alimentar la carga, ¿cierto? En este caso una lámpara, perfectamente, ¿cierto? Y recibir las señales, ¿cierto? Desde distintos pulsadores. Ya podemos dejar conectados pulsadores para poder activar a través de este micromódulo sin problema, lo cual nos daría incluso otra alternativa más para hacer, ¿cierto?, un multipunto. Ya cuando mostramos hace un rato el interruptor con la configuración multipunto, perfectamente también lo podemos hacer a través de este micromódulo y que nosotros incluso lo podemos dejar guardado dentro de la cajita, ¿cierto?, de derivación o de la caja de la lámpara, ¿cierto?, dentro de la instalación porque es bastante pequeñito. Bien, nos quedan creo como dos o tres puntos más que revisar. Aquí nos faltó el medidor para tenerlo a mano, pero lo vamos a ver el medidor. Tenemos acá, en este caso, el medidor instalado ya dentro de nuestra maleta, pero es bien sencillo. La idea del medidor conectado es que vaya a nuestro tablero principal. Ese es el objetivo. El tablero principal, ¿cierto?, de nuestra casa, que suele estar, ¿cierto?, al acceso, a la entrada de ella. La idea es que este medidor, que se conecta a RealDIN, que forma parte de las soluciones de BTDIN with NetAtmo, ¿cierto? Nosotros vamos a conectarlo, montarlo dentro de nuestro tablero y lo que vamos a hacer pasar a través del toroide que tiene, ¿cierto?, este medidor conectado
es la fase, ¿cierto? O la llegada a nuestro tablero, la llegada principal. Con este vamos a nosotros poder medir cuánta es la energía finalmente, ¿cierto? Que le está llegando en su totalidad a nuestra propiedad. Si se fijan, en la parte inferior, ¿cierto? Como se aprecia en la imagen y también ahí en el esquema, hay una bornera de conexión que tiene fase y neutro. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en esa bornera la fase y el neutro, ¿cierto?, del tablero, ¿cierto?, para tener esta referencia de voltaje, y a través del toroide nosotros vamos a colocarlo en la fase, ¿cierto?, principal de nuestra llegada, y de esa manera vamos a censar cuánto es voltaje, cuánta es la corriente total que se está suministrando, ¿cierto?, a la vivienda, y con eso podemos ya saber la potencia total que está consumiendo nuestra casa. Bien. Entonces, bien sencillo, ocupa un solo módulo dentro del tablero y nos da la posibilidad entonces de conocer el consumo total. Ya tenemos entonces mucha información respecto a la gestión de la energía de nuestra casa. Tenemos no solamente la medida total de energía que tengamos, ¿cierto?, a través del tablero y del medidor que está en el tablero, sino que además en cada uno de los enchufes inteligentes que nosotros hayamos distribuido por nuestra casa, vamos a conocer los consumos particulares o puntuales, ¿cierto?, que estén generando los electrodomésticos o los dispositivos que nosotros tengamos conectados entonces en esos enchufes. Bien, vamos entonces a ver el siguiente, otro de los elementos que forman parte de la solución de Betedin conectado a WinNet-Atmo es el contactor, ¿cierto?, conectado. Acá lo vamos a apreciar, Ignacio nos va a ayudar a hacer un zoom, ¿cierto? Ahí se aprecia bastante mejor. Como vemos, ¿cierto?, el módulo de contactor, ¿cierto?, ocupa un solo módulo de RealDIN, es un contactor de 20 amperes, ¿cierto?, y es también del tipo AX, significa que puede perfectamente resistir cargas electrónicas que tienen pequeños picos de corriente, ¿cierto?, y que a veces esos picos de corriente son, picos de tensión que son bastante altos. Bien, vamos a poder entonces con este dispositivo controlar cargas que sean mayores. ¿Cómo qué tipo de cargas, por ejemplo, se nos pueden venir a la mente? Perfectamente podríamos controlar una bomba, ¿cierto?, de una piscina. Por ejemplo, si queremos cortar el suministro de energía a la bomba de la piscina, o cortar la energía a un pequeño motor que sea de alguno de los portones, o etcétera. La verdad que cuando tengamos alguna carga que supere los 16 amperes y nosotros queramos hacer un control de ella, incluso hasta conocer cuánto es su consumo, podemos recurrir a un contactor conectado. Bien, ¿qué otra aplicación podríamos darle? Perfectamente colocarla, ¿cierto?, en nuestro sistema de aire acondicionado de la casa, ¿ya? Al tenerlo, ¿cierto?, el sistema, un split, por ejemplo, de aire acondicionado que nosotros tengamos, al su circuito, tenerlo a través de un contactor conectado, nosotros vamos a poder cortar el suministro de energía de ese split de aire acondicionado cuando nosotros lo queramos de forma remota a través de nuestro teléfono, pero además, ¿cierto?, como se puede ahí apreciar en el esquema de conexión, al recibir la fase y el neutro, también nos va a permitir conocer cuánta es la energía, ¿cierto?, que está consumiendo este split de aire acondicionado. Bien, por tanto, vamos a poder tener desagregado ese consumo dentro de nuestra vivienda. Bien. Por último, ¿cierto?, dentro de los módulos nos van quedando solamente dos, ¿cierto? Vamos a tener el telerruptor conectado. Bien, este telerruptor conectado, ¿cierto?, es un telerruptor de 16 AX, también es un telerruptor que está preparado para soportar niveles de tensiones más altas, ¿cierto? Estos pics que suelen generar las lámparas o las cargas que son electrónicas. Bien, el telerruptor también ocupa un solo módulo, es parte de la familia Betedin WinNet-Atmo, significa que conversa dentro de la misma aplicación Home Plus Control, y lo que nos va a permitir es justamente hacer un trabajo en conjunto cuando queramos activar un juego de luces. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de un juego de luces de bodega, de estacionamiento, ¿cierto?, en el cual queramos comandarlo también de distintos puntos o distintas cargas, ¿cierto? Ahí, como pueden ustedes apreciar en el esquema, podemos comandar a través de ese telerruptor distintas cargas de iluminación y hacerlo a través de interruptores o pulsadores, ¿cierto?, en este caso conectados de forma cableada al telerruptor, ¿cierto?, o incluso un mix, tener algunos interruptores o pulsadores que estén cableados, ¿cierto?, con alambre al telerruptor, y además algunos de forma inalámbrica, ¿cierto?, como vimos también en el caso de algunos mandos, ¿cierto?, inalámbricos hace un ratito atrás. Bien, un mix, mandos conectados con cable, mandos inalámbricos solamente, o, ¿cierto?, las alternativas que nos permite este telerruptor. Bien, y por último, el último módulo que vamos a revisar, ¿cierto?, es justamente el Gateway Ariel DIN. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen,
Para algunos entornos, en algunos tipos de instalación, el gateway, como lo vimos inicialmente, ¿cierto?, modular y que se instala directamente en una caja embutida, en un muro, puede no ser la alternativa más adecuada, ¿ya? Imaginémonos un pequeño tablero que tengamos en algunas bodegas que queramos administrar, ¿cierto?, de forma remota o que queramos, ¿cierto?, gestionar de forma inteligente. Para este motivo, ¿cierto?, existe entonces un gateway que se monta a RealDIN. Bien, este gateway entonces lo montamos a RealDIN y con él vamos a poder, por ejemplo, montar funciones con contactores o con teleruptores, como vimos, para poder controlar bloques de iluminación, por ejemplo, en una bodega, ¿cierto? O cargas que tengamos, ¿cierto? Dentro de alguna distribución también de bodegas o de algún otro recinto que sean cargas mayores a 16 amperes. Bien, entonces, contamos con versión de gateway montado a RealDIN para BTDIN with NetAtmos y las tradicionales, ¿cierto? En las series Matic, Living Light y Living Now, como vimos, ¿cierto? Al inicio de la presentación. Bien, ¿qué es lo que tengo entonces yo acá en las maletas? Ignacio ahí las puede enfocar un poquito. Acá dejamos dos maletas, ¿cierto?, que utilizamos en nuestro taller de Betichino conectado. Probablemente algunas de las personas que están conectadas, que veo que son varias, ¿cierto?, veo más de 100 personas conectadas, ha tenido la posibilidad de asistir a alguno de los talleres presenciales de Betichino conectado y habrá trabajado, ¿cierto?, con estas maletas. ¿Ya? Las dos maletas que tenemos entonces acá, hay una que la dejamos completamente abierta, sin módulos, con los cables, ¿cierto?, ahí a la vista, para un poco evidenciar que finalmente la instalación de este sistema no es más complejo ni necesita cambios de lo que nosotros ya tenemos en nuestro hogar. Bien, como Ignacio mostró hace un rato, para la instalación, ¿cierto?, de un gateway, vamos a tener simplemente fase neutro, que es lo que nosotros tenemos saliendo acá de esta cajita. Para poder hacer una configuración de interruptor 924, vamos a tener los cables tradicionales. La diferencia es que acá vamos a agregar neutro, necesitamos traer el neutro de la lámpara, ¿ya? Y vamos a tener nuestra respectiva fase, vuelta, y en el caso, ¿cierto?, de que sea un interruptor con 924, vamos a tener, ¿cierto?, también los cables de retorno, ¿cierto?, entre el 924. Por otra parte, los esquemas de conexión, ¿cierto?, para desarrollar un dimmer, ¿cierto?, lo tenemos también ahí en la imagen, ¿cierto? La verdad que es bien sencillo, ya dijimos, el dimmer es sin neutro, fase neutro, no se requiere más. Lo mismo para el esquema de conexionado de la persiana. Acá en la maleta nosotros lo simulamos, ¿cierto?, con dos luces para subir y para bajar. Ahí Ignacio va a quitar un poquito el zoom y vamos a tener luces, ¿cierto?, para subir y para bajar. Y por otro lado vamos a tener una luz que va a representar nuestra carga, ¿cierto?, cuando tengamos nuestro esquema de enchufe inteligente. Bien. Por otro lado, y tal vez va a costar un poquito más apreciarlo por la posición que Ignacio tiene con la cámara, pero en la parte de acá abajo en la maleta vamos a tener entonces también tanto el teleruptor, el medidor de energía, ¿cierto?, inteligente, el teleruptor, ¿cierto? Y algunos, ahí se aprecia súper bien, Ignacio, vemos que tenemos el relé la protección, el disyuntor diferencial, ¿cierto?, protección termomagnética diferencial. Tenemos obviamente los pilotos, tenemos el medidor y tenemos teleruptores y contactores dentro de la misma maleta. Bien, eso nos va a permitir obviamente hacer una demostración más completa, ¿cierto? Y en la maleta que tenemos al costado, lo mismo que vimos allá en cables, ¿cierto?, en espacio, ahora ya está armado. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la configuración hecha de un interruptor que es 924 con un pulsador. Vamos a tener por otro lado el dimmer, ¿cierto?, conectado también ya cableado, y vamos a tener, ¿cierto?, nuestro mando de persiana y nuestro enchufe, ¿cierto?, conectado. Bien, y nuestro gateway entonces instaladito ahí ese sí cuesta más que se vea, pero ya se lo mostré en particular, ¿cierto? Está acá instalado nuestro gateway con su mando de escenario. Bien, una vez que yo he realizado, ¿cierto?, en casa la instalación de todos estos elementos, ¿cierto?, una vez que instalé el gateway, una vez que instalé, ¿cierto?, cada uno de los módulos inteligentes que voy a colocar, viene una parte crucial, ¿cierto?, y que muchas veces es la parte que más asusta a los clientes, que cuando nosotros finalmente planteamos Betichino conectado nos dicen, chuta, es que la configuración o cómo se configura, cada vez que nos dicen que algo es smart, nos empieza a dar miedo, sobre todo a las personas que ya somos mayores, ¿cierto?, cómo se configura, ¿cierto? Vamos a mostrar entonces ahora a continuación, le voy a pedir ayuda a Alba que nos ayude con un video de apoyo, donde vamos a ver cómo es la configuración de Betichino conectado para que vean que es súper sencillo, es intuitivo y es paso a paso. La aplicación nos guía paso a paso lo que nosotros debemos desarrollar. Bien, vamos a mutear entonces mi micrófono para que no se provoque ahí retorno y vamos a ver. Sistema eléctrico Smart de Betichino. ¿Cómo instalar un sistema eléctrico Smart de Betichino?
Hola, te ayudaré paso a paso. Para crear el sistema eléctrico Smart son necesarias 4 sencillas etapas. 1. Cableado del dispositivo. 2. Asociación de los dispositivos. 3. Ampliación del sistema con mandos inalámbricos. 4. Configuración de la aplicación Home más Control. Cableado de dispositivos. Antes de instalar el gateway en un lugar cercano a un toma corriente, desconecte la energía. Instale el gateway en un lugar cercano a una toma de corriente existente, o en el tablero eléctrico si el gateway es Ariel DIN. Para una buena recepción de la señal, instale el gateway cerca del router Wi-Fi. Instale el mando entrar-salir suministrado con el gateway en la entrada de la casa. El cableado de los nuevos dispositivos conectados es idéntico a los dispositivos tradicionales. Recuerde siempre conectar el cable neutro. Para cablear los dispositivos conectados para las luces, elija uno por cada línea de control. Instale el micromódulo directamente en la caja de derivación Beticino. Instale el módulo con el enchufe en un enchufe tradicional. Instale, si está considerado, el medidor de energía en el tablero eléctrico. Instale, si está considerado, el termostato conectado Smarter. Vuelva a conectar la energía. Los LEDs de todos los dispositivos se encenderán en rojo fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos. Ahora es posible controlar localmente la iluminación y las persianas. Los enchufes conectados se encuentran energizados. ¿Cómo asociar los dispositivos conectados? Desde el tablero desconecte la alimentación eléctrica, espere un minuto y vuelva a conectar. Los LEDs de todos los dispositivos se encenderán en rojo fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos, dentro de los primeros 15 minutos desde que se energizaron los dispositivos. Retire la pestaña plástica del mando inalámbrico entrar-salir ubicado en la entrada. Pulse y suelte una de las teclas del mando. El LED parpadeará en verde. El LED del gateway pasará de rojo a apagado. Mantenga pulsadas las 2 teclas del control al mismo tiempo. Los LEDs de todos los dispositivos cambian a color verde fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos. Pulse y suelte las 2 teclas de control al mismo tiempo. Los LEDs de todos los dispositivos se apagan inmediatamente. Los dispositivos conectados están ahora asociados. Si los LEDs de algún dispositivo permanecen en rojo, desconecte la alimentación, espere un minuto, vuelva a conectar y repita el proceso de asociación. Con el mando inalámbrico entrar-salir es posible activar los escenarios preestablecidos. Escenario entrar. Escenario salir. Los clientes pueden modificar los escenarios entrar-salir mediante la aplicación Home más Control. Ampliación del sistema con mandos inalámbricos. Hemos incorporado un mando inalámbrico para gestionar persianas motorizadas. Utilice la aplicación Home más Control siguiendo las instrucciones del menú. Entre en el menú de configuración. Seleccione añadir producto a esta casa. Seleccione marca, dispositivo inalámbrico. O realice la operación manualmente con el siguiente procedimiento. Mantenga pulsadas las 2 teclas de control de mando inalámbrico entrar-salir. Suelte las teclas cuando el LED se ponga verde. Los LEDs de todos los dispositivos se tornarán verdes fijos, a excepción de los LEDs inalámbricos. Retire la pestaña plástica del control inalámbrico de la persiana. Pulse y suelte una de las teclas de mando. El LED parpadeará en color verde. Espere hasta que se apague. Mantenga pulsada una de las 2 teclas del control inalámbrico para asociar el dispositivo. Luego, toque 3 veces el dispositivo conectado. Los LEDs de los 2 dispositivos parpadean. Suelte el mando inalámbrico. El LED del dispositivo conectado pasa de verde a azul intermitente y luego de nuevo a verde. Pulse y suelte las 2 teclas del mando inalámbrico entrar-salir al mismo tiempo.
Los LEDs de todos los dispositivos se apagan inmediatamente. El control inalámbrico de la persiana está ahora asociado al control de persiana conectado. Ya puede controlar la persiana. Repita las operaciones descritas para cada control inalámbrico que desea añadir al sistema. Configuración de la aplicación Home más Control. Requiere de muy pocas y muy simples operaciones. Descargue e instale la aplicación desde Google o Apple Store. Cree una cuenta de usuario. Después de incorporar las distintas habitaciones de la casa, asocie los dispositivos a la aplicación, pulsando brevemente los dispositivos conectados. La app está lista para manejar el sistema. Actualice su sistema eléctrico, del tradicional al Smart, sin cambiar sus hábitos de instalación. No sé si ya me escuchan de vuelta. Sí, me escuchan súper bien, perfecto. Ahí pudimos entonces ver el paso a paso, ¿cierto? Después de la instalación, que ahí en el video vemos que se hace bien breve. Finalmente, insisto, la instalación de los productos no es distinto a lo que ya estamos acostumbrados a hacer dentro de una instalación eléctrica tradicional, ¿cierto? Y luego viene este paso a paso, ¿cierto? De configuración que ustedes apreciaron ahí y cómo finalmente a través de presionar, ¿cierto? Algunos botones, algunos mando, finalmente vamos consiguiendo en este paso a paso que se pueda configurar cada uno y reconocer cada uno de estos módulos. Bien, nos quedan dos cositas importantes por hacer, ¿cierto? Uno, en primera instancia me gustaría dar paso a responder. Vi que hay muchas preguntas, entonces vamos a dar paso a responder, ¿cierto? Las preguntas que estaban ahí en el chat. Vamos a colocar entonces en pantalla el modo pregunta y respuesta y vamos a ir dando respuesta a todos, ¿cierto? Las cosas que estaban en el chat y luego vamos a revisar un poquito la aplicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos permite hacer esta aplicación? Y obviamente ver cómo interactúa también esa aplicación dentro de las maquetas, ¿cierto? Y las cosas que tenemos acá ahora en pantalla. Bien, la primera pregunta de Denis Figueroa dice, ¿cómo se fijan los conductores en el módulo? ¿Por perno o por presión? Buena pregunta, Denis, ya más o menos sé para dónde va la pregunta. Los módulos, en los módulos de Matic, ¿cierto? Y bueno, en realidad Matic, Living Like y Living Now, en todas son con tornillo, ya no son módulos, no son prensas rápidas, son todas con tornillo, ¿cierto? Lo ideal siempre, como ustedes saben, en la instalación, ojalá utilizar incluso terminales, ¿cierto? Que nos permitan hacer una fijación y una conexión mucho más fuerte y más sólida, ¿ya? Además, recordemos que en nuestras casas no necesariamente, ¿cierto? Vamos a tener en todos lados alambre, a veces vamos a tener cables, ¿cierto? Y obviamente eso genera obviamente una complicación más también cuando se trata de instalar en terminales con prensa y no con tornillo. En el caso de Betichino conectado, todo con tornillo, ya por tanto más sólida finalmente esa conexión. Bien. Vamos entonces con Carlos Martínez, dice, ¿dónde se encuentra ese condensador para comprarlo? Carlos, ese condensador es parte de la oferta de Betichino, ¿cierto? Lo vas a encontrar en nuestro catálogo Betichino y por tanto lo vas a encontrar disponible en nuestros distintos distribuidores. Alba me decía algo, no entendí nada. Ah, el dimmer lo trae, pero probablemente si lo pregunta para algún otro tipo de dimmer, el dimmer en sí viene con su condensador, ¿ya? Pero existe también como referencia, ¿ya? Insisto, es algo que se suele ocurrir bastante cuando instalamos dimmer del tipo universal con algunas cargas electrónicas, ¿ya? No necesariamente incluso de Betichino conectado, no necesariamente tiene que ser smart, ¿ya? Se provoca también en los dimmer tradicionales de tipo universal. Por tanto, si tuvieran algún inconveniente como este, lo van a encontrar igual como una referencia de catálogo y por tanto lo van a encontrar, ¿cierto? En alguno de nuestros distribuidores asociados. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Julio Cortés nos dice, ¿qué capacidad de corriente tienen los micromódulos? Julio, alrededor de 1,2 amperes. Ya es un micromódulo, poquita corriente, no es para controlar una gran carga tampoco, ¿cierto? Pero sí nos ayuda muchísimo, sobre todo con los circuitos de iluminación o cargas más bajitas, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Bien.
Gerardo nos dice, ¿hasta qué corriente soporta o mide el medidor conectado? Es una buena pregunta. Si la memoria no me falla, Gerardo, es hasta 40 amperes, ¿ya? Pero de todas formas te la podemos corroborar después, Gerardo, y enviar esa información, incluso con la ficha técnica del medidor, ¿ya? Tengo aquí en mente 40, pues puedo estar equivocado y capaz que sea incluso hasta 62 amperes, ¿ya? Pero prefiero confirmártelo, Gerardo, pero sí o sí sobre 40 amperes sin problema, porque es el medidor principal que va a tener nuestra instalación. Por tanto, tiene que ser capaz de soportar, ¿cierto?, el empalme tradicional que tenemos nosotros en nuestras casas. ¿Bien? Y que 40 amperes estoy exagerando. Ya, acuérdense que 25 es lo mínimo que pide la norma. ¿Bien? Patricio nos dice, ¿ese medidor mide energía o mide corriente? Acá hay un término de conceptos, Patricio, ¿ya? El medidor y cualquier medidor físicamente lo que va a medir es tensión y corriente, ¿ya? Y como sabes, tensión y corriente ya nos permite determinar potencia en tiempo, energía, ¿ya? Por tanto, el medidor efectivamente te va a permitir saber cuánta es la energía que estás utilizando en función del tiempo, a través de la aplicación, ¿cierto? Y a través del sistema. Pero físicamente lo que mide un medidor es tensión y corriente, así es siempre, Patricio, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Para un motor monofásico, ¿el contactor conectado reemplaza un elemento timer? Moisés, perfectamente a través de la aplicación, perfectamente lo podrías hacer. Ya recordemos obviamente que el contactor, eso sí, tiene una capacidad hasta 20 amperes. Si tu motor, ¿cierto?, cumple con esa característica sin problema, tú perfectamente puedes generar alguna programación a través de la aplicación para ese contactor. De hecho, lo vamos a ver en un ratito más, ¿cierto?, todas las configuraciones que se pueden hacer a través de la aplicación. ¿Bien? Rodrigo dice, la distancia de alcance que cubre el gateway para comunicarse con los otros módulos. Rodrigo, el protocolo Zigbee 3.0, cuando hablamos de una cobertura a espacio abierto, pueden ser 200 metros, pero recordemos que cuando los colocamos dentro de nuestras casas, finalmente, de nuestras propiedades, suelen esas distancias acortarse por los muros. Ahora, de todas formas, Rodrigo, la cobertura es muchísimo mejor que Wi-Fi, ¿ya? Incluso hasta 100 metros de cobertura sin ningún inconveniente, ¿ya? Recordemos también una cosa que no lo mencionamos, pero que seguro en el primer webinar sí se mencionó. Los módulos de Betichino conectado, al funcionar con Zigbee, funcionan como una red mesh. Cada uno de los módulos que está conectado a la energía eléctrica, un enchufe, un interruptor, etcétera, funcionan repitiendo la señal Zigbee. Por tanto, incluso nos va a permitir tener una mejor cobertura de la que tendríamos con un Wi-Fi tradicional, ¿cierto? Con una solución de Wi-Fi. Bien, en el caso de Zigbee, cada módulo repite la señal y además se suma a que el protocolo en general tiene una muy buena cobertura. Bien. No sé si hay otra pregunta más. ¿Qué pasa? Dice Juan Carlos, nos dice, ¿qué pasa si se interrumpe el servicio eléctrico? ¿Es necesario configurar todo nuevamente? Juan Carlos, no es necesario, porque la configuración queda almacenada en nuestro gateway, eso es fundamental, ¿ya? Toda esta configuración que ustedes vieron con el paso a paso y que se realiza, ¿cierto? Cuando yo quito la energía y restablezco, vuelve a quedar configurado, ya vuelves a tener tú todo como lo dejaste configurado en tu aplicación y a través de tu gateway no se pierde esta comunicación. Incluso, y es importante destacar también este punto, si nos quedamos sin energía no va a funcionar nada, ¿cierto? Pongámonos desde esa base. No va a funcionar ni lo tradicional ni lo smart, así que eso da lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa si nos quedamos sin internet? Ese es un punto que muchas veces se pregunta también, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos quedamos sin internet? ¿Ninguno de nuestros módulos funciona? La verdad es que no. Los módulos siguen estando comunicados y funcionales a través de Zigbee. Incluso, y se los puedo dar ahí como testimonio personal, si ustedes dejan configuraciones que se ejecutan y luego están un momento sin internet o se quedan sin internet, estas configuraciones en Zigbee se van a ejecutar igual. Ya, por eso también dentro de las configuraciones o programaciones que hagamos hay que ser precavidos, hay que dejar que, por ejemplo, el mando de escenario master nos permita habilitar todos los sistemas y luego nosotros deshabilitarlos, ¿cierto?, de forma manual. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro teléfono funciona con Wi-Fi.
¿ya? Si nosotros no tenemos señal de Wi-Fi en nuestro teléfono, no tenemos internet, finalmente nuestro teléfono va a ser el que no puede comunicarse con los módulos. Los módulos entre sí van a seguir comunicados igual. Por tanto, tenemos que tener, ¿cierto?, algún seguro de por medio, y que ese seguro perfectamente puede ser nuestro mando máster, que cuando nosotros pulsemos, active todos los dispositivos, ¿cierto? Y nosotros podamos manualmente desactivar los que necesitamos desactivar, ¿ya? Eso como precaución a que en algún momento nos quedemos sin internet, porque el Zigbee va a seguir funcionando de todas formas. Bien. Dice, el cable 2,5 milímetros en sistema de enchufe por normativa, ¿caben en el controlador de enchufe? Nelson, caben perfectamente, ya sin ningún inconveniente. También te puedo garantizar eso, no solo porque lo tenemos acá, incluso en esta maleta tenemos hasta terminales puestos. En mi caso igual lo tengo instalado con cable 2,5 y funciona sin problema. Las borneras tipo Molex que ves ahí en cada uno de los conectores soporta cables de hasta 4 milímetros. Sí, parece extraño, pero soporta hasta 4 milímetros. Bien. No hay más preguntas, entonces me dice Alba, esa era la última consulta que teníamos con Nelson. Vamos a ir. ¿Hay un comentario? Veamos el comentario. ¿Qué es lo que dice el comentario? Ahí viene. Rodrigo dice, yo lo que tengo es respaldo para mi red Wi-Fi y la red Zigbee. Así puedo saber qué pasa en mi casa, aun cuando no tenga energía para energizar equipos, pero puedo saber los estados principales de los... Ah, perfecto. Rodrigo trabaja entonces con algún sistema de UPS, ¿cierto? Donde respalda principalmente, y me imagino, el router y probablemente también su dispositivo Zigbee. Bien, la verdad que ahí hay muchas posibilidades, pero vuelvo a reiterar, Zigbee, aunque ustedes en un momento se queden sin internet, los módulos en Zigbee siguen comunicándose, ¿ya? Lo importante es que nosotros dejemos siempre alguna llave maestra, ¿ya? Porque a mí ya me pasó. Bien, a ver, no. Dice, si conecto un hervidor de agua que consume 2000 watts, ¿cuál va a ser la reacción del micromódulo? ¿Se aguanta? Es que Julio se va a quemar. No hay otra respuesta para lo que me estás preguntando. Julio me pregunta, ¿qué pasa si conecto un hervidor que consume 2000 watts a un micromódulo que aguanta 1,2 amperes? Probablemente se va a quemar, ¿ya? Porque no es finalmente no es la finalidad que tiene el micromódulo. Por eso hay que saber escoger para cada aplicación que nosotros tengamos cuál es el elemento adecuado. En este caso, por ejemplo, si quieres conectar un hervidor de agua, tiene que ser un enchufe, ¿cierto? Un enchufe va a consumir, de 16 amperes te va a permitir hasta 3620 watts, si la memoria no me falla. Por tanto, ahí no vas a tener ningún inconveniente. El micromódulo yo te lo recomiendo para cargas de iluminación que suelen ser cargas bajas, ya donde realmente no llegaste a esa lámpara, por ejemplo, iluminación de la bodega en el patio, por ejemplo, algunas cosas que quieres que tengan control también a distancia, pero que tengan obviamente un consumo inferior a 1,2 amperes. Bien. Listo, vamos entonces a ver algunas pantallazos y hacer alguna demostración también ahí directo con la aplicación. La verdad que la aplicación Home Plus Control, algo se alcanzó a ver ahí un poco en el video, es una aplicación súper intuitiva y súper sencilla, ¿ya? Lo primero que yo voy a ver cuando ingrese a la aplicación de Home Plus Control, ¿cierto? Es esta primera pantalla que ustedes ven en el lado izquierdo. Vamos a partir de izquierda a derecha viendo las pantallas ahí que ustedes tienen en la imagen. Lo primero que yo voy a ver, ¿cierto? Es una visión general de mi casa. En la parte superior vemos que ahí dice DEPA-BR. Esas van a ser los nombres que yo le asigne a los gateway. En ese caso, por ejemplo, ese es el gateway, ¿cierto?, que tiene ese departamento. Si yo tuviera más gateway asociados ahí, yo puedo presionar ahí y voy a ver desplegado los gateway con los distintos nombres que tenga. Bien, lo otro que voy a ver a continuación de la selección de la casa, del hogar o del gateway, ¿cierto?, va a ser un resumen, ¿cierto?, de cuánta es la energía instantánea que yo estoy consumiendo, la potencia instantánea, ¿cierto?, que estoy consumiendo en mi casa. Ahí me va a mostrar, ¿cierto?, cuánta es esa potencia, y si yo incluso presiono sobre eso, que lo vamos a ver más adelante, se va a desplegar un pequeño resumen de cuáles son los consumos más considerables, ¿cierto?, que yo estoy teniendo dentro de la casa. Luego de eso, vamos a ver que vienen los escenarios. La aplicación, ¿cierto? A través de la aplicación nosotros podemos configurar hasta 8 escenarios diferentes, ¿ya? Por defecto, ¿cierto? Vienen ya nombrados el escenario de entrar de la casa, salir, el día y la noche, ¿cierto?, que es como lo más tradicional, y 4 escenarios que los podemos ver al final, en la última de esas pantallas que tenemos ahora en imagen, ¿cierto? Los otros escenarios que vienen para que yo los configure a voluntad. No quiere decir que yo no pueda programar los escenarios de entrada y salida, yo solo los puedo programar, ¿ya? Pero claro, vienen ya definidos así porque son los escenarios más típicos que tiene una casa. Y luego de eso, vamos a ver que están todas las habitaciones, ¿cierto? Las distintas habitaciones creadas dentro del hogar, ¿cierto? Dentro de la casa.
Y obviamente en cada una de ellas, si yo ingreso, voy a poder ver cuáles son los elementos conectados que tiene esa ubicación. Entonces, por ejemplo, ahí en pantalla ustedes pueden ver que entramos, ¿cierto?, justamente a Kitchen, a la parte de la cocina, y ¿qué vamos a encontrar? Con que está un control de iluminación, un interruptor simple 912, y además hay dos tomas controladas. Una toma la tiene el refrigerador, además esa toma, si se fijan en el botón azul, tiene un candado, ya tiene un candado de bloqueo, significa que nadie, aunque quiera apagar esa toma, lo va a poder hacer, porque es la toma del refrigerador, ¿cierto? Entonces, se deja esa toma bloqueada para evitar, ¿cierto?, que alguien por error o por accidente pueda desconectarla, ¿cierto?, dentro del sistema. Se puede también forzar esos bloqueos dentro de las tomas. Y vemos ahí otra toma entonces también de electrodoméstico, incluso ahí en la imagen la vemos con consumo, en ese momento estaba trabajando, probablemente calentando agüita para un té, ya, o un café. Vamos a la siguiente entonces slide para que podamos ver. Cuando nosotros entramos al resumen de potencia, ¿cierto?, al que vimos arriba, potencia instantánea, y presionamos ese resumen de potencia instantánea, vamos a ver entonces las principales, ¿cierto?, potencias o consumos instantáneos que tengamos en ese momento. Como se puede apreciar ahí, aparecen, ¿cierto?, distintos consumos de ubicaciones dentro de la instalación. Ahora, si yo ingreso, ¿cierto?, a la segunda opción, fíjense que abajo tenemos el menú del home o la casita, ¿cierto?, donde me va a mostrar lo general de la instalación. Si ingresamos a la segunda parte donde sale este gráfico de torta, ¿cierto?, ahí vamos a tener la medida de energía. Por tanto, en esa medida de energía lo primero que vamos a tener es el consumo, ¿cierto?, total de nuestra casa, y nos va a dar también los splits de consumo que nosotros tengamos durante el tiempo, ¿cierto? Nos va a permitir, ¿cierto?, ver los consumos del mes, ¿cierto?, etcétera. Incluso si nosotros le indicamos un valor de kilowatt hora, eso es importante, de kilowatt hora, nosotros vamos a poder tener una idea incluso, ¿cierto?, de cuánto dinero tenemos en energía, ¿cierto?, a través de nuestra aplicación. Además, nos va a mostrar dentro del split, ¿cierto?, cuáles han sido nuestros mayores o principales consumos, ¿cierto?, cuáles son los elementos que más consumen energía en general o que están gastando energía, ¿cierto?, o consumiendo energía en ese momento. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero ver los gráficos de estas medidas? Vámonos a la página siguiente. Nos va a permitir tener la información respectiva y histórica, ¿cierto?, de nuestros gráficos de energía. Y lo vamos a poder ver de forma diaria, semanal, mensual, incluso anual, con el split de cada uno de los consumos que tiene la instalación. Bien, de esa manera nosotros vamos a poder tener más información de qué elementos son los que consumen más en nuestro hogar, ¿cierto? Y probablemente incluso, vamos a ver más adelante, dejar ahí algunas pequeñas notificaciones y cosas cuando sepamos que hay consumos que no son, ¿cierto?, que no deberían ser, ¿cierto? Cuando veamos, por ejemplo, que algunas luces o consumos de iluminación suben más un mes, probablemente hay luminarias que se nos han quedado encendidas o lámparas encendidas en lugares que no se necesitaban. Podemos tomar también acción sobre esas situaciones. Bien. Como a través de distintos controles que vamos a ver en la página siguiente, ¿cierto?, nos va a permitir hacer automatismos de forma cronológica, respondiendo a horarios y días calendarizados, ¿ya? Por ejemplo, ahí podemos ver que yo tengo configurado una desactivación de seguridad. Yo, por ejemplo, soy bien de repente volado con algunas cosas, se me olvida desconectar algunas cosas, entonces hago que automáticamente en un determinado horario tomas se desconecten para garantizar, por ejemplo, que cuando salgo de la casa no se quede un hervidor conectado, no se quede algún tostador de pan conectado o algún elemento de ese estilo. Entonces, esfuerzo que todos los días, ¿cierto?, de lunes a viernes, en tal horario, esa toma sí o sí se desconecte. ¿Ya? Si yo la necesito usar, la conecto directamente hablándole a Alexa y diciéndole que active la toma o a través de mi teléfono, ¿cierto? Pero me aseguro de que esa toma en un determinado horario se desconecte. Por otro lado, puedo generar distintas automatizaciones, ¿ya? Entonces, como podemos ver en la gráfica, ¿cierto?, que sigue, ¿cierto?, vamos a tener configuraciones de automatización, ¿cierto?, que nos van a permitir, ¿cierto?, desarrollar automatizaciones dependiendo de condiciones que se provoquen a nivel climático incluso, o de temperatura, de acuerdo a algunas variables, ¿cierto?, o incluso por comportamientos que tengan algunos elementos dentro de nuestra instalación, algún interruptor, algún enchufe, etcétera, y nos va a permitir ejecutar un automatismo. Bien, entonces ahí, por ejemplo, en la imagen yo lo que dejé es un automatismo que cuando, por ejemplo, la temperatura baja por sobre los 0 grados, ¿cierto?, automáticamente desactive los enchufes y la iluminación de la terraza y el balcón. Con 0 grados no estoy ni ahí con salir de la casa. Entonces, que automáticamente, ¿cierto?, desactive de forma automática, ¿cierto?, esa serie. Bien, y por otro lado,
notificaciones. Y esto yo encuentro también es fundamental, porque muchas veces dentro de nuestro hogar, de nuestra casa, se nos van quedando cositas, se nos van olvidando cosas que podríamos perfectamente notificar. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, que la lavadora terminó. Podemos generar una notificación que cuando el consumo del enchufe de la lavadora caiga por sobre un nivel de potencia, automáticamente me notifique que la lavadora ya terminó su proceso. Podemos dejar notificaciones si es que, por ejemplo, se desconecta el refrigerador. Podemos dejar notificaciones por tiempo, en el caso, ¿cierto?, que no sé, la lámpara de la terraza o la iluminación de la terraza, por ejemplo, se nos quedó más del tiempo permitido, ¿cierto? Más del horario que debería ser, o toda la noche encendida, nos va a notificar según la cantidad de horas que nosotros le coloquemos. Si pasa las 2 o 3 horas que nosotros configuramos, nos va a enviar un pop-up, un mensaje diciendo las luces de la terraza se quedaron encendidas, y eso nos va a permitir a nosotros realizar acciones. Lo que no quiere decir incluso que nosotros podamos también asociar sensores, porque hay sensores inteligentes de Netatmo que nos va a permitir obviamente también automatizar ese proceso. Bien, entonces a través de esas notificaciones vamos a poder alertar distintos tipos de cosas. Incluso, por ejemplo, si vemos que una toma, un enchufe se está acercando demasiado a su potencia máxima y que por tanto eso podría llegar a ser un riesgo también de que opere, ¿cierto?, la protección automática, ¿cierto?, o haga o genere algún inconveniente, nosotros podemos dejar una notificación cuando vaya, no sé, el 90% de la potencia de esa toma, así nosotros somos conscientes y podemos, si queremos, desactivar la toma antes de que opere, por ejemplo, nuestra protección por algún inconveniente. Entonces son muchas las notificaciones y las cosas, los elementos que podemos hacer a través de Home Plus Control que facilitan obviamente también y hacen que nuestra casa realmente sea inteligente, ¿cierto? Muchas veces dispositivos conectados sobre la instalación tradicional, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin energía y ya eso murió, no funciona. Acá tenemos, ¿cierto?, finalmente un sistema a prueba de eso y que además nos hace mucho más simple muchas cosas. Bien, las últimas 2 pantallas que nos quedan por ver entonces son los menús de configuración. Es ahí donde nosotros vamos a poder ver y hacer gestión de nuestra vivienda, revisar, ¿cierto?, las distintas notificaciones, automatismos, ¿cierto?, o incluso enviar nuestras configuraciones como a modo de invitación a otros miembros de nuestro hogar, ¿cierto?, para que lo puedan desarrollar. Bien, vamos a hacer entonces, ya para ir finalizando, una demostración. Yo tengo acá mi teléfono, ¿cierto? Ahí no sé si se alcanza a ver directamente, y lo tenemos conectado también ahora. No solamente está conectado más abajito, no solamente lo tengo conectado a mi casa, sino que también lo tenemos conectado a las maletas que tenemos acá. De hecho, si se fijan, me voy a acercar, ahí ya Alba lo está presentando. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿cierto?, en pantalla, es justamente mi teléfono que yo tengo acá ahora en la mano. De hecho, voy a abrirlo y voy a desplazarlo hacia arriba y ven que se desplaza. Perfecto. Entonces, si se fijan en la parte superior, ahí tenemos maleta Matic. Significa que acá tenemos configurada esta maleta que Ignacio estaba mostrando hace un rato. La tenemos configurada con este teléfono. Y en la parte superior, permiso, ustedes ya están viendo mi teléfono, así que lo voy a operar desde acá. Ahí yo cambié, ¿cierto?, al departamento donde ustedes vieron todas esas pantallazos que tomé. Ahí ya tenemos 2 gateways que están configurados dentro de la aplicación y están de forma, ¿cierto?, independiente, en lugares distintos, funcionando sin ningún inconveniente. Entonces voy a volver a la maleta Matic. Como vimos, ahí tenemos, ¿cierto?, un elemento en línea, ¿cierto?, y tenemos obviamente los distintos elementos de la maleta. No sé si Ignacio puede hacer un zoom y acercarse más a la maleta. Vamos a poder ver en pantalla que tenemos una luz de comedor. Entonces yo voy a presionar ahora desde mi teléfono ahí luz del comedor y activamos, ¿cierto?, automáticamente la lámpara correspondiente a eso. Y tenemos también activado el dimmer, ¿cierto? Tenemos activado el dimmer. Vamos a bajar la intensidad de ese dimmer completamente, ahí se apagó, ¿cierto? Vamos a subir, ¿cierto?, esa intensidad. Incluso si queremos hacerlo on-off, podemos a través de la aplicación simplemente apagar ese dimmer sin problema. Bien, y por otro lado tenemos también, ¿cierto?, ahí configurado, ¿cierto?, una lámpara. Tenemos configurado, ahora no se va a ver muy bien en la maleta por la disposición que tiene, pero si se fijan también tenemos un contactor. Por tanto, el contactor ahora está activado, lo vamos a apagar. Perdón, estaba apagado, lo dejamos en modo automático y vamos a forzar su encendido. Si tenemos forzado el encendido del contactor. Y por último tenemos, ¿cierto?, ahí el enchufe. No sé si se aprecia bien ahí, Ignacio, ¿cierto? Tiene el enchufe y tenemos el control también de las persianas. Fíjense que el control de las persianas lo tenemos a modo de una barra. Por tanto, yo puedo querer, por ejemplo, que la persiana solamente baje
hasta un determinado nivel. Fíjense que ahí el comando de bajada se encendió y va a durar, ¿cierto?, lo necesario para que llegue a un determinado nivel. Si yo quiero subirlo, ¿cierto?, automáticamente se va a generar ahí un cambio, ¿cierto?, en la persiana y va, ¿cierto?, a aparecer ahora en este caso el símbolo de subir o la lámpara, ¿cierto?, que representa el estado de subir. Bien, entonces ahí, como ustedes pueden apreciar, podemos comandar todo sin problema desde nuestro teléfono. Incluso si ingresamos acá podemos ver ahí los distintos escenarios que se generan. Vamos a salir ahí de la casa, ¿cierto?, y automáticamente al ejecutar el escenario, ¿cierto?, se ejecutó ese escenario y se cerraron obviamente ahí las persianas como fue configurado. Si yo presiono el escenario de entrar, automáticamente, ¿cierto?, baja la persiana, enciende, ¿cierto?, activa los enchufes, enciende, ¿cierto?, el interruptor. Ahí tenemos una demostración también de cómo lo podemos hacer ahí. Bien, y me voy a cambiar, ¿cierto?, nuevamente a lo que habíamos visto hace un rato, las medidas de energía, ¿cierto? Y ahí podemos apreciar nuevamente lo que habíamos revisado hace un rato con los distintos, ¿cierto?, gráficos de consumo. Vamos, está cargando entonces ahí los distintos gráficos de consumo según los electrodomésticos de las cosas que estén conectadas en la instalación. ¿Ven? Si se fijan entonces es súper sencillo, la verdad, no solo la configuración, sino que la operación a través de la aplicación Home Plus Control de los distintos elementos que nosotros tengamos conectados, ¿cierto?, en nuestra casa. Bien, no sé si después de la demostración, ¿cierto?, que hicimos con el teléfono, ¿cierto?, y con la aplicación, habrá alguna pregunta que podamos responder para ya ir finalizando entonces, porque estamos cerquita de la hora. Dice Raúl, nos dice, ¿el control de la instalación lo puedo tener en más de un celular? Raúl, perfectamente, en todos los celulares de tu familia, ¿ya? Por eso existe dentro de la aplicación la opción de compartir esta configuración. Entonces, no es que cada persona que lo haga, ahí Albita nos está ayudando colocando en la imagen, y nos va a mostrar ahí también con el puntero que existe la posibilidad de compartir, ¿cierto? En la segunda está el gestión de invitado, ahí está. Gestión de invitado, en la otra es ahí, en esa pantallita. Ahí está. Gestión de invitado nos va a permitir entonces que nosotros al apretar gestión de invitado, ¿cierto?, pueda ir y agregar un correo electrónico. Ya yo agrego, por ejemplo, el correo electrónico de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, etcétera, lo agrego, ¿cierto?, para que a ella le llegue el mensaje de configuración, lo pinche y ya con eso puede configurar el sistema en su teléfono. No es necesario que cada miembro haga exactamente el paso a paso, basta con que uno lo haga, ¿cierto?, y luego ya comparte para todos los miembros de la casa. Bien, no sé si hay más preguntas, creo que no. No hay más preguntas, me dice Alba, entonces vamos entonces con el cierre. Ya vimos entonces bien cuáles son los módulos, lo que compone BTChino Conectado, cuál es la instalación o cómo es la instalación física, ¿cierto? Dijimos que no necesita grandes cambios. Vimos que la configuración paso a paso, incluso con un video de apoyo, es súper sencilla. La aplicación me guía en todo lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Y luego la operación a través de la aplicación son súper sencillas, ¿cierto?, de poder realizar. Bien. En conclusión, la verdad que los sistemas de BTChino Conectado nos aportan las cosas que más buscamos, sobre todo en nuestra casa. Uno, tener una casa más inteligente nos proporciona comodidad. Ya el hecho de poder, ¿cierto?, gestionar las cosas a través de nuestro teléfono, gestionar las cosas a través de la voz o incluso de forma tradicional, como nosotros lo queramos, ¿cierto?, nos va a dar comodidad, ¿cierto?, y nos va a dar, obviamente, un entorno más confortable de estar dentro de nuestro hogar. Nos va a dar seguridad sin ninguna duda, vamos a poder tener seguridad sobre nuestro sistema eléctrico. Ya, ¿cuántas veces ha pasado finalmente que con un sistema tradicional no somos conscientes de la carga que quedó en un enchufe y terminamos quemando ese enchufe si el sistema de protección no está correcto? ¿Ya? Entonces, son múltiples las cosas a la larga que pueden ocurrir y que a través de BTChino Conectado, con sus soluciones inteligentes, nosotros sí vamos a saber lo que está pasando con el sistema eléctrico de nuestra casa. Vamos a poder notificar, vamos a poder generar alertas, incluso algunos automatismos. Bien, y por otro lado, obviamente, seguridad a través de las soluciones de Netatmo que vieron en el webinar anterior, ¿cierto?, con Catalina, que nos va a dar, obviamente, la posibilidad de visualizar, ¿cierto?, cámaras, de detectar los sensores de puertas y ventanas, de activar alarmas, sirenas, ¿cierto?, si así fuera necesario para poder disuadir, ¿cierto?, de que entren a robar a nuestra casa. Y eso todo de forma sencilla, tal cual como lo vimos en este webinar, en esta transmisión que estamos realizando, ¿cierto?,
con todos los elementos, porque la instalación es sencilla, la configuración es sencilla y la operación a través de la aplicación es súper fácil e intuitiva. Y además, como dijimos hace un rato, se comunica, ¿cierto?, con nuestros principales asistentes de voz, ya sea Alexa, Google, ¿cierto?, o bien con Siri. Todas conversan con Betichino Conectado y por tanto nos da la posibilidad de tener una interconexión mucho mejor y de controlar nuestra casa de mejor manera. Bien, entonces la invitación está, ¿cierto?, a que conozcan Betichino Conectado, que traten de instalarla. Vamos a incluso mencionar, o sea, un starter kit de Betichino Conectado, para que ustedes también se hagan una idea, un starter kit de Betichino Conectado que viene con un gateway, el mando de escenario y un dimmer, está en torno de los 100.000 pesos, o un poquito más de 100.000 pesos, ¿cierto? Según donde ustedes lo busquen. Y ya les va a dar la posibilidad de iniciar un proceso, ¿cierto?, de hacer que su casa sea inteligente. Betichino Conectado además es un sistema que es modular, por tanto no necesito cambiar todo de una sola vez. Yo puedo ir incorporando paso a paso distintos módulos, distintas cosas a mi casa a medida que lo necesito. Ya no tiene por qué ser todo de una sola vez, es escalable finalmente el sistema. Entonces, las posibilidades son muchísimas, hay muchas cosas que se pueden hacer interesantes para darle obviamente más inteligencia a nuestra casa. Bien. No tengo nada más que decir, solo agradecerles obviamente la participación de este ciclo de Betichino Conectado, 4 webinars que nos acompañaron, ¿cierto? Hay una asistencia de más de 100 personas incluso el día de hoy, 4 webinars que nos estuvieron acompañando y que revisaron completo todas las ventajas, ¿cierto? Y beneficios que tiene trabajar con el ecosistema de Betichino Conectado. Les agradecemos, ¿cierto?, su participación, les deseamos que tengan una excelente jornada. Voy a dar ahí el paso entonces al Vita porque tiene ahí, veo, una encuesta de satisfacción. Por mi parte yo les agradezco mucho, ¿cierto?, su tiempo, sus preguntas y su participación. Un fuerte abrazo para todos. Ahora sí se escucha. Ahí sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por avisarme. Les comentaba que muchas gracias a todos por acompañarnos en este último webinar del ciclo de Betichino Conectado. Recordarles que si pudieron asistir al menos a 3 de 4 de estos webinars, van a poder obtener su diploma de participación final por haber asistido a este ciclo, por habernos acompañado. Así que bueno, esperamos en el lapso de una semana más estar enviándoles a cada uno de ustedes a través de sus correos este diploma final. Y también recordarles, vi muchas personas que necesitan las presentaciones de los webinars anteriores, entonces si desean obtenerlas, tan solo deben escribirnos un correo a legranacademychile@legran.cl y a través de este correo con gusto le vamos a ir respondiendo y enviándoles toda la información. Y también recordarles el tema de la encuesta. Siempre nos gusta terminar los ciclos, terminar cada uno de los webinars dejándoles una muy breve encuesta de satisfacción que se encuentra ya en pantalla y está acá también en Forms, y ahí nos pueden dejar toda la información, nos pueden comentar qué tal les pareció este webinar, qué tal les pareció también la presentación, todo, ahí nos pueden dejar para que nosotros podamos tomar acciones y siempre mejorar cada día esta experiencia para todos ustedes. Así que eso, no les quitamos más tiempo, siendo ya las 11:30, tan solo recordarles el tema de la encuesta, recordarles que el diploma será enviado a través de sus correos electrónicos en una semana más y dejarlos desde ya invitadísimos a seguir participando en los próximos ciclos que vienen. Como les decía,
decía, terminamos unos ciclos pero inician otros, y a través de nuestra página web www.legrand.cl o a través de nuestras redes sociales van a poder enterarse y van a poder inscribirse a los webinars que sean de su interés. Así que gracias, que tengan una muy buena semana y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias, que estén muy, muy bien. Hasta luego. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Beticino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.